Bien, pues en el siguiente ejercicio nos dicen que tenemos que calcular la inductancia equivalente a las dos bobinas conectadas en serie, una de 30 milihenrios y otra de 30 milihenrios. Tenemos que la inductancia mutua entre ambas es de 0,5 milihenrios. Bueno, pues para resolver el ejercicio, lo que podemos hacer es utilizar la siguiente fórmula deducida en el vídeo teórico que tenéis en la serie, en el cual la inductancia equivalente a las dos bobinas era la suma de ambas más 2 veces la inducción mutua. L1 y L2 son las inductancias de las bobinas en serie, medidas en henrios, y M es la inducción mutua entre ambas bobinas, también medida en henrios. En el ejercicio tenemos L1, la de la primera bobina, que es de 30 milihenrios, lo que es lo mismo 0,03 henrios. L2 son 20 milihenrios, lo que es lo mismo 0,02 henrios, y la inducción mutua es de 0,5 milihenrios, o lo que es lo mismo 0,0005 henrios, o 5 por 10 elevado a la menos 4 henrios, ¿no? Sustituyendo estos valores en la fórmula, también podemos dejar todos los valores en milihenrios, ¿no? Y el resultado total estaría también en milihenrios, ¿no? En el cual la inductancia total equivalente de ambas bobinas sería pues L1 más L2 más 2 por la inductancia mutua. Será 30 milihenrios la de la primera, más 20 la de la segunda, más 2 por 0,5 milihenrios la inducción mutua. Entonces eso nos da un total de 51 milihenrios, es decir, la inductancia equivalente de las dos bobinas será de 51 milihenrios. Teniendo en cuenta una inducción mutua entre ambas bobinas de 0,5 milihenrios. Bien, pues tenemos ahora un nuevo ejercicio, una bobina de autoinducción L igual a 0,4 henrios que se une a un generador de 12 voltios y nos piden que calculemos la variación de la intensidad con respecto al tiempo. En el momento, el primer apartado nos dicen en el momento en que conectemos la bobina a la batería. Es decir, tenemos un generador, ¿vale?, de 12 voltios conectado a una bobina de autoinducción igual a 0,4 hercios, ¿no? Que nos dicen que calculemos cómo varía la intensidad con respecto al tiempo en el instante en que conectamos la bobina a la batería, es decir, en el instante t igual a 0 segundos, ¿no? Cuando hablamos de t igual a 0 segundos nos referimos en el mismo instante en que cerramos este interruptor y empieza a circular la corriente, pero en el instante t igual a 0. En ese instante la intensidad es igual a 0, es decir, todavía no hay intensidad, en un instante t igual a 0, pero nos dicen cómo variará, cómo irá aumentando la tasa de variación de la intensidad con respecto al tiempo, ¿no? Si no se trata de una bobina ideal, el circuito tendrá una resistencia R como cualquier circuito. Y en el momento t igual a 0 en que conectamos la bobina, pues aplicando la ley de Kirchhoff, nos dice que las subidas de tensión deben de ser igual a las caídas de tensión en el circuito. Es decir, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos que
En cualquier circuito, las subidas de tensión deben ser igual a las caídas de tensión. Tenemos la FEM, que son 12 voltios, ¿vale? La FEM del generador, más la FEM autoinducida en la bobina. Eso es igual a las caídas de tensión en el circuito, que son I por R, siendo R la resistencia del circuito. Entonces será la FEM más, y la FEM autoinducida, debido a la ley de Faraday, será menos L por la variación de I con respecto a la variación del tiempo. Y esto es igual a I por R. Pero en un instante t igual a 0, al principio la intensidad es 0. Por lo tanto, podemos reorganizar los términos y nos queda que la FEM sería igual a N por diferencial de I partido por diferencial de T. Con lo cual, la tasa de variación de la intensidad con respecto al tiempo será igual a la FEM dividido entre la autoinducción de la bobina. Para un instante t igual a 0. ¿Cómo varía la intensidad con respecto al tiempo en el momento en que cerramos el interruptor? Diferencial de I con respecto a diferencial de t es la tasa de variación de la intensidad con respecto al tiempo, epsilon es la FEM del generador y L la autoinducción de la bobina. Sustituyendo estos valores nos queda que la variación de la intensidad con respecto al tiempo será igual a la FEM del generador, son 12 voltios, dividido entre 0,4 henrios, y eso nos da un total de 30 amperios por segundo. Esta ecuación describe cómo la intensidad de la corriente varía con el tiempo en el instante en que conectamos la bobina al generador. Calculemos ahora el apartado B, que de la misma forma nos dice que calculemos la variación de la intensidad de la corriente con respecto al tiempo, pero cuando la corriente alcanza el 50% del valor de la ley de Ohm. El valor máximo de la corriente, cuando la corriente ya ha alcanzado un valor estacionario en el circuito, es decir, aquí tenemos la FEM, la bobina y el interruptor, ¿no? En el momento en que la intensidad, cerramos el interruptor, pero la intensidad ya alcanza un valor estacionario, una intensidad máxima, este valor de la intensidad máxima será igual a la FEM partido por la resistencia del circuito. Y nos dice que calculemos la variación de la corriente cuando se alcanza un 50% del valor de la ley de Ohm, cuando la intensidad es 0,5 el valor de la intensidad máxima, ¿no? La mitad, el 50%. Tenemos entonces que la intensidad en ese instante será 0,5 por la intensidad máxima, que son la FEM partido por la resistencia, es decir, 0,5 por 12 voltios partido por la resistencia equivalente de todo el circuito. Esto nos dará 6 partido por R amperios. Entonces, ¿cómo calcularemos la variación de la corriente con respecto al tiempo en ese instante? En el instante en que la intensidad es el 50% del valor máximo. Vamos de nuevo a la ley de Kirchhoff, que nos dice que la FEM más la FEM autoinducida será igual a I por R. FEM más la FEM autoinducida en la bobina, que será, según la ley de Faraday, esto de aquí, es igual a I por R. Podemos despejar de aquí la tasa de variación de la intensidad con respecto al tiempo y obtendremos este valor de aquí. Aislando este valor, nos dará que esto es la FEM menos I por R partido por L. Solo hemos despejado este valor de aquí. En ese instante, ¿cuál será la variación de la intensidad con respecto al tiempo? Sustituimos el valor de la intensidad en ese momento, en el momento en que alcanza el 50% del valor máximo, sustituimos aquí el valor de I. Esto nos dará que la variación de la intensidad con respecto al tiempo es la FEM, que son 12 voltios, menos, y el valor de la intensidad, pues será 6 partido por R, ¿no? Cuando alcanza el 50%. 6 partido por R, todo esto por R,
y dividido entre el valor de la autoinducción de la bobina, 0,4 henrios, ¿no? Pues esto nos da un valor, fijaos que esto y esto se nos va, 12 menos 6 partido por 0,4 son 15 amperios partido por segundo. Por tanto, la variación de la intensidad con respecto al tiempo, en ese instante, en el instante en que la corriente alcanza un valor que es el 50% del valor máximo, será de 15 amperios partido por segundo. Vale, entonces hemos dicho que para un tiempo A, es decir, cuando t vale 0, ¿vale?, la variación de la intensidad con respecto al tiempo es de 30 amperios partido por segundo. Mientras que en el apartado B, el tiempo, ¿vale?, cuando había transcurrido el 50% del valor correspondiente a la ley de Ohm, la variación de la intensidad con respecto al tiempo es de 15 amperios partido por segundo. Entonces, aquí es donde radica el interés del ejercicio y es, ¿este resultado tiene sentido? Bien, en el circuito que tenemos, ¿vale?, en un circuito de estas características, donde aquí tenemos una resistencia R, una bobina y un generador, en el momento en que cierro el circuito, se produce una variación de la intensidad que va de 0 hasta que adquiere un valor estacionario. Y esa variación de la intensidad entonces es función del tiempo en ese instante, varía según la siguiente expresión de aquí, que era una I máxima, ¿vale?, 1 menos E elevado a menos R partido por L por T. Si expresábamos esta función también con la constante de tiempo tau, que valía L partido por R, podríamos expresarla así también, ¿no? I máxima es igual a 1 menos elevado a T partido por tau, negativo, perdón. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la intensidad varía en función del tiempo, ¿vale?, según una función exponencial de este tipo, ¿no? ¿Vale? Hasta que alcanza, aquí tendríamos una asíntota horizontal en la función, hasta que alcanza un valor de I máximo. Para t igual a 0, es decir, en el apartado A, esto representaba la variación de la intensidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada en ese punto de esta función. La derivada equivalía a la ecuación de la recta tangente, ¿vale?, a la gráfica en este punto. Vemos aquí que lo que nos indica esta pendiente es cómo de deprisa varía la intensidad en función del tiempo, a 30 amperios por segundo. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, es decir, cuando se alcanzaba un valor que era el 50% correspondiente a la ley de Ohm, ¿no?, para T sub B, vemos que si nos vamos aquí, la intensidad tendría este valor de aquí. Y la pendiente, en ese punto, fijaos, que es más pequeña que la pendiente a t igual a 0. Quiere decir que la variación de la intensidad con respecto al tiempo es menor. Es decir, la intensidad varía más lentamente a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que la intensidad al principio varía muy deprisa y después va, a medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez varía más lentamente, hasta que alcanza el valor de I máxima. Cuando considerábamos que tomaba el valor máximo la intensidad, considerábamos que tomaba el valor máximo cuando t era 5 veces la constante del tiempo, 5 veces tau. En ese momento ya considerábamos que se había alcanzado el valor máximo de la intensidad. En ese instante, cuando se alcanzaba el valor máximo, ya era constante, ya no había variaciones de la intensidad con respecto al tiempo, ya no había flujo en la bobina, ¿vale?, y la intensidad ya permanecía constante. Por lo tanto, el resultado del ejercicio sí que tiene todo sentido. Nuestros valores de la variación de la intensidad con respecto al tiempo tienen sentido. Son más altos al principio y a medida que va transcurriendo el tiempo aumentan más lentamente.